7, 5 minutos, entrevista de un gran valor didáctico sobre una materia que influye en nuestras vidas, que tiene que resultarnos interesantes, mantenernos en expectativa, como es el tema de las relaciones entre Venezuela y Colombia, sobre todo luego de la reapertura de las fronteras, de la reapertura comercial. Y se habla de un acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial número 28 entre Venezuela y Colombia, con el objetivo de estimular y fortalecer el desarrollo de las complementariedades de ambas economías. Bueno, por allí se ha dicho que hay que cuidar muy bien la equidad en esa complementariedad. Y por eso nos acompaña Ramón Goyo, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores AVEX. Ramón, primero agradecerte que estés a esta hora con nosotros y segundo, que nos ayudes a entender en qué consiste este acuerdo. ¿Cuáles son sus grandes propósitos? Bueno, muchas gracias por la oportunidad que nos ofrece en nombre de los exportadores del país. Sí, el acuerdo de alcance parcial número 28, un acuerdo comercial que fue firmado dentro de ALADI, la Asociación de Integración, se firmó en el 2011 y entró en vigencia en el 2012. Sustituyó toda la normativa comercial que teníamos con Colombia una vez que nos retiramos de la Comunidad Andina de Naciones. Este acuerdo se firmó y es que está rigiendo el comercio con Colombia. Independientemente que la frontera del Táchira estaba cerrada y norte de Santander, por la parte terrestre, que es Paraguachón, Zulia y la frontera marítima, eso estaba funcionando. Y el comercio lo regía este acuerdo. ¿Qué nos conseguimos nosotros con este acuerdo? Que era muy asimétrico comercialmente y desfavorable a Venezuela, en el sentido de que le da muchos beneficios a los productos que traía Colombia a Venezuela y pocos beneficios a los que nosotros llevamos para Colombia. Por eso, una vez que se abrió la frontera del Táchira, que nos planteamos cómo hacemos para activar la frontera, nos enfocamos nosotros como gremio, conjuntamente con todos los gremios productivos del país, sectoriales, apoyados por Conindustria. Es decir, debemos revisar el acuerdo de alcance parcial número 28 y actualizarlo. Entre otras cosas, nos conseguimos que ese acuerdo como tal tiene un organismo de administración que es autónomo y le permite revisar el acuerdo cuando los países consideran ajustarlo a las necesidades. Bueno, estas asimetrías que tenemos no es fácil cuando un país otorga beneficios a otro país dentro de un acuerdo regional, que esos beneficios se reduzcan. Y eso fue lo que nos planteamos. Nosotros no podíamos llevar una buena relación comercial con Colombia sin revisar que una parte importante de la oferta exportable de Venezuela entraba a Colombia pagando aranceles, pagando impuestos. Sin embargo, lo que ellos nos traían de Colombia y Venezuela no pagan impuestos. Esa es la asimetría que nosotros hemos señalado. Entonces, revisamos, ¿qué importa Colombia que podemos producir en Venezuela? Cuando empezamos a revisar cuál es el mercado colombiano, que el mercado colombiano lo conforma tanto la producción nacional como las importaciones que hace el país para abastecer el consumo nacional, nos conseguimos que en los últimos años el orden de las importaciones de Colombia fueron más de 60.000 millones de dólares. De eso, un poco más de 7.000 millones de dólares importaba Colombia de productos que podían ser abastecidos por Venezuela. Y nos enfocamos en revisar de eso cuáles productos se afectaban y cuáles no. Nos conseguimos que más del 30% de esas fuentes exportables estaba afectada y no se podía vender a Colombia en esas condiciones. Entonces, nosotros le hicimos un planteamiento como gremio, conjuntamente con los demás gremios sectoriales productivos privados del país. Le hicimos un planteamiento al gobierno, al Ministerio de Economía y Finanzas, en la cabeza del viceministro de Comercio Exterior, Joan Álvarez, y el director general de ese viceministerio, José Gregorio Bermúdez, y planteamos la necesidad de revisar el acuerdo bajo estas circunstancias, porque era indispensable ajustarlo y revisarlo y pasearnos por toda esta posibilidad en función de que tenemos nosotros en Venezuela una capacidad instalada sin usar bastante alta, a pesar de que se ha reducido bastante esa capacidad no utilizada, y nos planteamos cómo funciona la necesidad de que podíamos incrementar el uso de esa capacidad instalada siempre y cuando buscamos nuevos mercados, porque
el mercado interno no crecía suficiente como para la producción y hacer crecer más la economía. Entonces, en esa relación nos planteamos, esto fue visto, el gobierno nacional le dio visto bueno el planteamiento, porque es muy sencillo, porque estamos planteando nosotros una desviación de comercio. ¿Qué importa Colombia que nosotros podemos proveer? Entonces no le afectaba en nada a la balanza de pago. ¿Y cuál es la ventaja de comprar en Venezuela? Así como la ventaja también nosotros tenemos con Colombia. Primero, estamos cercanos. Entonces esa cercanía origina del punto de vista de movilidad y entrega de los productos una gran facilidad a los países, que es la entrega a tiempo. Y más aún en momentos que hay un rompimiento de la cadena global de valor en los cuales los proveedores, mientras más distantes están de los países a los cuales le provee, se corre el riesgo de no entrega. Aquí vimos como pandemia que uno pedía unos productos en China y se lo entregaron 8 meses después, si acaso, y con una gran inseguridad. Esto generó expectativas interesantes en América Latina y en los comercios regionales en el mundo, que fue que se estimuló bastante el crecimiento interno entre los países cercanos. Y aquí en América Latina lo podemos ver, por ejemplo, que en los últimos años, primera vez después de 40 años, que el comercio intrarregional porcentualmente crece en América Latina y en parte es consecuencia de todo esto. Oye, qué exposición tan interesante, tan fácil de entender, Ramón, porque es un tema complejo. Quizás a ti se te hace mucho más fácil que a cualquiera de nosotros porque es tu materia. Amigo, estamos escuchando a Ramón Goyo, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores AVEX. En esta historia tan interesante que has hecho sobre estos acuerdos desde que nacieron, debemos reconocer entonces que hay voluntad, que hay disposición del lado de Colombia con respecto a los actores involucrados con esta revisión, con esta complementariedad. Quiere decir que sopla viento a favor en ese sentido, y todo esto que tú estás explicando es una tarea que irá dando sus frutos en los plazos pertinentes. Eso es cierto. Bueno, el jueves pasado, el 16, se firmó en el puente Anastasio Girardot, en el norte de Santander y Táchira, el acuerdo ya lo firmó la vicepresidenta y ministro de Comercio de Economía y Finanzas, la doctora Itzel Rodríguez, por la parte de Venezuela, y por la parte de Colombia, el doctor Germán Umaña. Es un gran logro, ¿no? De Industria, Comercio y Turismo. Ellos firmaron y lo fue refrendado por los presidentes de ambos países. Es un logro porque se reactivó algo muy importante que nosotros estábamos buscando, que era que esa comisión que administra el acuerdo y que lo podía revisar, que no se reunía en el 2015, se vuelve a reunir en función de modificar el acuerdo. No hay cosa más difícil cuando uno firma un acuerdo con otro país que es echar para atrás algunas cosas que ha dado. Y eso se logró. No sabemos todavía la dimensión de cómo fue acogido nuestro planteamiento, en qué porcentaje, etcétera, porque no lo hemos visto. Casualmente el fin de semana salió publicado este acuerdo que se firmó, pero no está publicado oficialmente todavía, porque hay un procedimiento de tipo administrativo en los cuales Colombia y Venezuela tienen que presentar a la Secretaría de ALADI ese acuerdo. Y después de eso, ALADI lo revisa y lo publica. ALADI es la Asociación Latinoamericana de Integración y es el que norma el comercio en América Latina en los países miembros, por supuesto, ALADI. Es una institución que le da mucha fortaleza a los acuerdos de integración de América Latina. Una vez que publica, eso entra en vigencia. Ahora bien, ese acuerdo tocó 2 puntos importantes, que son las preferencias arancelarias de ambos países, que fue lo que se negoció, y se incorporó algunos elementos de origen. Porque cuando se habla de una relación comercial entre ambos países y se dan preferencias, tenemos que estar claros que deben ser productos originarios de los países, no productos que vengan de terceros países, se triangulan comercialmente, claro, y se comercializan, porque ese no es el objetivo. El objetivo es desarrollar productos comercialmente que se producen en el país con la intención de generar empleo, generar producción, etcétera. Entonces, esos son 2 los elementos importantes. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Primero, ver la dimensión de ese acuerdo, hasta dónde fue acogido nuestra propuesta. Segundo, independientemente de las barreras arancelarias que existen en los países, existen otras barreras no arancelarias,
que a veces son mucho más importantes que las mismas barreras arancelarias. Y eso tiene que ver con las certificaciones de meteorología, las certificaciones sanitarias o sanitarias y fitosanitarias, que tiene que ver con la salud humana, la salud de las plantas, la salud de los animales. Cuando se venden este tipo de productos, nosotros certificamos el producto que cumple las exigencias sanitarias que se exigen a nivel internacional. E igualmente Colombia. Pero ahí tenemos diferencias en los procedimientos. En Colombia, para nosotros certificar un producto que podemos vender en Colombia, que agrupe estas características, se tarda mínimo 8 meses. Y el costo promedio por producto está en el orden de $10,000. En Venezuela se tarda mucho menos, pues 1 mes, 2 meses, 3 meses, y el costo es $100. Entonces, nosotros hemos planteado también la necesidad de revisar esos procedimientos. Revisar que sean procedimientos similares, porque entre otras cosas lo norman organismos internacionales que están por encima de los nacionales en cuanto a procedimientos de calidad. Se norme y buscar en la medida de lo posible de que una certificación entregada en Venezuela la acepten en Colombia y viceversa, porque de esa forma dinamizaríamos y quitaríamos una barrera importante al comercio. En eso esperamos que sea parte de las conversaciones que vienen en el proceso de ajuste de este acuerdo dentro de la Comisión de Administración del Acuerdo. Bueno, Ramón, gracias por el detalle, por el rigor con que has explicado este importantísimo y complejo proceso sobre el cual hay que ir hilando con mucha atención y el mejor de los resultados, porque esto es una sumatoria. Eso es cierto. Es ir poco a poco. Y algo muy importante también, Eduardo, que esto todo es cierto, que se mueve el comercio, pero hay que facilitar las exportaciones. Claro. Que es el otro punto claro. que tenemos, porque el presidente Maduro anunció la creación de una ley que va a facilitar el comercio, y ese comercio se va a facilitar y se mide en función de reducir los tiempos y los costos, para lo cual también hay un conjunto de procedimientos que la Organización Mundial de Comercio recomienda, como es la simplificación de los procesos, la homogeneización de los procesos, los estándares en los procesos, y que todo esto esté bajo una ley, bajo un decreto, bajo una norma, o sencillamente lo que se acostumbra en los comercios internacionales, que se hace prácticamente ley en los países. Pero debemos trabajar en función de facilitar el comercio para reducir los tiempos y los costos, que es importantísimo en Venezuela. Bueno, como dirían popularmente, y como siempre debe ser, sector público y privado tienen que bailar pegado en esto, con mucha sincronía. Ramón Goyo, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, AVEX. Hasta pronto. Muchas gracias. Amigos, sigan allí, por favor.